del Sexo es una ONG sin ánimo de lucro y de interés público. Tenemos más de 22 años trabajando en todo lo que es el sudeste español. Tenemos una consulta, se puede decir que es la única consulta que existe para atender a trabajadores y trabajadoras del sexo, una atención ginecológica, una atención sanitaria. Tenemos también recientemente un servicio de atención psicológica en la que, no sé, que de esto va a hablar mi compañera Carolina ahora, en la que las trabajadoras no están diagnosticadas por el hecho de ejercer la prostitución. No es que ese sea su problema mental, ¿no? Porque la prostitución es un problema mental. Tenemos trabajadoras sociales que se dedican a, pues un poco como a ayudar a las compas a los problemas como más inmediatos, tarjetas sanitarias, permisos de residencia, asilos, tal. Y ese proceso, pues en algún momento iba pues a tener unas consecuencias, ¿no? Que es el que las personas tuvieran que huir de sus lugares de origen para empezar a buscarse la vida y buscar la comida y los recursos, ya que sus recursos fueron destruidos. Es curioso que las personas y los estados-naciones que destruyen y que colonizan, que expolian y que roban a esas comunidades, se les niega a esas comunidades la entrada a Europa, ¿no? Los pasaportes europeos y los pasaportes de Estados Unidos pueden entrar en cualquier país, no tienen que cruzar ninguna frontera, son bienvenidos en todos sitios. Nuestros pasaportes no. Nuestros pasaportes tienen que cruzar fronteras y gracias a leyes coloniales y racistas tenemos que cruzarlas en condiciones deplorables, en peligrosidad. Tenemos que hacerlo con gente que es muy abusiva también. Y lo tenemos que hacer porque es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que cruzar las fronteras, porque no es un pretexto decir no vengáis, quedaros en nuestros países, en vuestros países. Si nuestros países no nos hubiera devastado la colonización, seguramente que seguiríamos allá, porque migrar no es un plato de buen gusto para nadie. Irte de tu casa, dejar tu familia, dejar tu cultura, tu comida, tu hábitat, para irte a un sitio que desconoces, que la gente no es como tú, que la gente no tiene las mismas culturas que tú, y que encima, pues, ya cuando tú tocas la puerta, se te cierran las narices, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos las trabajadoras sexuales migrantes, si hay un R con la trata, que la prostitución no es trata, pues de que aquí hay una ley de extranjería, que hay una ley que no nos permite pasar, pero nosotros vamos a pasar porque tenemos que pasar, porque así es, porque aquí esto ya explotó, esto ya reventó, llevamos ya 520 años así, esto ya reventó, y nosotros vamos a seguir cruzando las fronteras. Y gracias a una ley de extranjería, pues son unas condiciones casi infrahumanas para cruzar estas fronteras. ¿Cuánta gente ha sido muerta en el Mediterráneo por intentar cruzar la frontera europea, ¿no? Entonces, otra de las cosas es hablar de los estereotipos, otra vez, coloniales y raciales que hay hacia nuestras comunidades, ¿no? Como que nosotras venimos, que las latinas somos unas putas, ¿no? Que somos unas analfabetas y que por eso ejercemos la prostitución, como si la prostitución fuera cualquier trabajo y como si cualquiera pudiera ejercer ese trabajo. Nos dicen que por el mero hecho de ser latinoamericanas somos analfabetas, ¿no? Nadie sabe si tenemos estudios o no, que esa es otra de las leyes racistas que hay en Europa, que es que no podemos homologar nuestros estudios, ¿no? Es casi imposible homologarlo. Otra cosa es de que no sepamos hacer otro oficio, no, simplemente es de que en la prostitución muchas de las trabajadoras sexuales migrantes hemos encontrado la solución y el objetivo al que hemos venido, a ganar dinero, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones como mujeres migrantes pobres, ser encerradas en un espacio doméstico para servir o estar en el club. Entonces, también hay otro prejuicio respecto a nosotras en las que ninguna mujer, según qué mujer,
¿no? Porque hay muchas mujeres y las mujeres somos muy diversas. No hay un solo tipo de mujer. Las trabajadoras sexuales migrantes no podemos tener el trabajo sexual en nuestro proyecto migratorio. Eso es imposible, venimos engañadas. Ahí hay otro prejuicio en el que las trabajadoras sexuales de habla hispana, migrantes latinas, como somos analfabetas, solamente podemos ejercer la prostitución porque somos engañadas, casi unas niñas. Entonces, bueno, un poco ya para cerrar todo esto, hay muchos estereotipos construidos respecto a las trabajadoras sexuales que tienen que ver con el racismo y con todo lo que fue el proceso de colonización, el que estableció lo blanco como lo mejor, lo europeo como lo mejor, lo nuestro como peor, y todo eso significa que una parte del mundo tiene más recursos y tiene más poder sobre otros, ¿no? Para terminar, es eso, ¿no? Los mismos colonizadores destruyeron los territorios y esos territorios, ahora que vienen a poder sobrevivir, a esos territorios se les cierra su entrada, ¿no? Porque en realidad pues, es la ley de extranjería, ¿no? La ley de extranjería es una ley colonial. Y bueno, voy a presentar a mis compañeras, ya me callo. Carolina Clemente es una terapeuta humanista, trabajadora sexual. Ella es miembro y fundadora de Puntos en Lucha. Y bueno, ya ahora os va a decir de qué os va a hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Arratsaldeon etortzeagatik eskerrik asko. Yo os voy a hablar sobre, os voy a hacer un resumen de lo que fue mi trabajo de fin de grado cuando estudié el grado de psicología, que es el impacto psicológico del estigma de prostituta, ¿de acuerdo? Una de las maneras que tienen de desacreditar a las trabajadoras sexuales en general y sobre todo a las activistas, es decir, que las trabajadoras sexuales tenemos muchísimos trastornos y mediante ese discapacitismo desacreditar nuestra conciencia y desacreditar nuestras decisiones, ¿de acuerdo? Con un afán paternalista de querer dirigir nuestras vidas. Bueno, yo me peiné varias bibliotecas de psicología online para poder hacer esta investigación. No hice trabajo de campo porque la UOC, por la protección de datos, no permitió que hiciéramos trabajo de campo, pero sí que consulté muchos estudios que ya habían hecho su respectivo trabajo de campo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estigma? La gente se piensa que el estigma es que te ve a alguien que tú no conoces por la calle, ¿no? Te mira mal, se ríe de ti y ya está. No. El estigma es una parte de nuestra identidad que afecta a toda nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿de acuerdo? Y que no acaba ni siquiera aunque cambiemos de actividad. Es algo que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida y es una carga bastante pesada. Que está de forma omnipresente. Entonces, ¿en qué nos afecta el estigma? En 3 ámbitos: en el autoconcepto, en las relaciones con los demás y en cómo nos tratan las instituciones, ¿vale? En la violencia institucional que recibimos nosotras. Los seres humanos somos animales profundamente sociales, es decir, necesitamos de la sociedad para subsistir. Cuanto más adaptados estemos a la sociedad, más papeletas tenemos de tener una buena calidad de vida, ¿vale? De ser bien acogidos, de estar protegidos, de tener un proyecto de vida, un futuro, una aceptación, de generar vínculos, de generar red. Cuanto menos adaptados estemos, pues más corremos el peligro de todo lo contrario, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa la marginación, significa la anomia, significa la dificultad a la hora de generar vínculos, significa incluso la desprotección, ¿vale? Y que, bueno, de cara a un tribunal, por ejemplo, pues no se nos juzgue en un juicio de la misma forma que se juzga a una persona bien adaptada o de cara a una evaluación psicológica, etc. Entonces, como los seres humanos somos seres profundamente sociales y tenemos una identidad estigmatizada, esto afecta a nuestro autoconcepto. ¿Cómo nos ve a la sociedad cala? En la manera en que nos vemos a nosotras mismas y nos sentimos con nosotras mismas. ¿Cómo nos ve la sociedad a las putas? Pues como seres sucios, infectados, que podemos infectar a las demás, que no tenemos conciencia de absolutamente nada, que nuestra conciencia nos sirve, nuestras decisiones nos sirven porque realmente no sabemos lo que hacemos, nos autolesionamos y ni siquiera nos damos cuenta,
¿no? Que esto es bastante fuerte, que por lo tanto hay que tutelarnos, que somos personas con muchísimos traumas y que esos traumas nos invalidan, es decir, no tenemos ninguna capacidad de resiliencia, ni de reconstrucción, ni de regeneración, ni de absolutamente nada. O que no tenemos moral, ¿no? Que somos malas personas. Porque claro, si estamos haciendo esto con nuestro cuerpo, ¿qué no seremos capaces de hacerle a otras personas, ¿no? Bueno, pues todos estos prejuicios calan en nuestro autoconcepto. Y bueno, nos perjudican a la hora de tener una autoestima, a la hora de tener una seguridad, un empoderamiento, etc. Entonces, otras razones por las que se puede ver afectado nuestro autoconcepto. Las personas tenemos diferentes roles en la vida, ¿no? Y en el caso de las trabajadoras sexuales tenemos nuestra identidad laboral, pero tenemos otras identidades. Podemos desempeñar otros roles, pues por ejemplo podemos ser madres, podemos tener pareja, podemos tener familia, aunque se piense que no tenemos nada de todo esto y que seamos seres extraños, que parece que vengamos, no sé, de otro planeta, pues no, somos seres humanos y tenemos la misma realidad que tenéis vosotras. Lo que pasa es que la mayoría suelen preservar esta realidad porque llevan el trabajo en secreto, de ahí que se dé una doble vida. Pero ¿qué pasa? Que este estigma interiorizado dice que como ya somos malas mujeres, pues seguramente tampoco podamos ser muy buenas madres, tampoco podamos ser muy buenas parejas. Porque claro, no somos mujeres monógamas, ¿no? Nos acostamos con otros hombres, que quizás no seamos tan inteligentes como el resto, ¿no? Porque claro, por estas decisiones que tomamos en nuestra vida será que hay algo en nuestra cabeza que no funciona muy bien, ¿no? Entonces puede ser que nuestra identidad laboral acabe entrando en conflicto con otras identidades. Otras identidades a partir de las cuales generamos el arraigo en el mundo, generamos las relaciones con los demás y generamos también un sentido de existencia. Cuando oímos de determinados relatos de la prostitución me rompió, podríamos preguntarnos qué es lo que está rompiendo la prostitución. Quizá rompe un sentido de coherencia con el desarrollo de esos otros roles que son los que nos arraigan a la vida y nos arraigan a los demás. Bueno, y también puede entrar en contradicción, pues por ejemplo, si la persona profesa una religión o milita en una causa determinada y piensa que por el hecho de ser prostituta es incoherente en la escala de valores de esos otros roles. Todo esto, obviamente, pues acaba generando una vulnerabilidad porque funciona. Todo esto hace que la persona. Las mujeres ya tenemos muchísima presión social, ¿de acuerdo? En no estar cumpliendo a la perfección los roles de mujer. Si encima tenemos una identidad que contradice esos roles, la persona se puede sentir muy culpable de no estar llevando a cabo esos roles. Y esa culpa es una vulnerabilidad a través de la cual puede entrar el maltrato, ¿vale? Ya sea de la pareja, ya sea de personas allegadas. El otro factor de violencia es la violencia institucional, como decía. La primera, la más importante, son las leyes que nos criminalizan, que luego Ninfa nos contará. Leyes que criminalizan, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales de la calle y que hacen que se tengan que ir a lugares más apartados, a lugares más oscuros, a lugares más peligrosos y que esto conlleve el riesgo a padecer más agresiones, ¿de acuerdo? Y a su vez, ver que las fuerzas de seguridad no están ahí para dar una protección, no están ahí para recoger una denuncia cuando alguien te ha agredido, sino están para extorsionar, están para unos tratos que no son nada respetuosos, ¿vale? Obviamente esto provoca un sentimiento de indefensión, ¿vale? Porque se supone que las instituciones que están para proteger no están ahí para eso. ¿A quién acudes cuando te han agredido, no? Esto se suma a otras violencias que padecen los colectivos que muchas veces acaban realizando trabajo sexual, como personas trans, personas migrantes, etc. ¿De acuerdo? Violencias que se dan en parte por causa del abandono institucional. Es decir, ¿dónde están las instituciones a la hora de, por ejemplo, aprobar un cupo laboral para las personas trans? A la hora de aprobar una regularización extraordinaria para las personas migrantes? A la hora de abrir las puertas a ciertos colectivos de personas para que puedan pues ejercer el trabajo que ellas decidan y sobre todo que puedan tener eso, un respaldo socioeconómico. Luego otra violencia es la falta de derechos laborales y por lo tanto la imposición de cualquier condición, cualquier horario, cualquier cliente, consumo de tóxicos, prácticas, etc. ¿De acuerdo?
Falta de derechos laborales que también recaen en una mayor explotación, porque no tenemos una ley que nos ampare. Luego, otra violencia institucional, los servicios de atención, muchas asociaciones, ONGs, que no nos ven precisamente como sujetos, que tienen una visión más asistencialista, que nos pueden tratar con paternalismo, con condescendencia, desde los estigmas peyorativos desde los que la sociedad nos ve, y esto obviamente aún genera más sentimiento de indefensión, porque esas entidades que están precisamente para ayudar, pues luego resulta que no, ¿vale? Que están más bien para sacar, en muchos casos, no voy a decir en todos, pero en muchos casos, un provecho económico. Y entre estos servicios de atención está la atención psicológica, ¿de acuerdo? Sobre el trabajo sexual hay muchos prejuicios y muchos estigmas y la comunidad psicológica no se salva de ellos, ¿de acuerdo? Y muchas veces asistes a un profesional de la salud mental y te está midiendo en función de sus prejuicios, y esto lo digo por experiencia, ¿vale? Y le estás planteando que tú tienes un problema en una faceta de tu vida y esa persona siempre tiene que acabar en el trabajo porque es lo que a ella misma le está generando angustia y como no lo puede aceptar, lo tiene que arreglar. Y el resto de facetas de tu vida parece ser que entran en un segundo plano, cuando quizás para ti son prioritarias. Vale, entonces, todos estos factores son estímulos completamente aversivos. ¿Qué es lo que pueden acabar generando? Bueno, pues pueden acabar generando depresión. ¿Por qué? Por el sentimiento de indefensión aprendida. Indefensión aprendida quiere decir que una persona durante una época de su vida ha podido estar en circunstancias de indefensión y en un futuro está en unas circunstancias en las que puede tener otras posibilidades y otras respuestas, pero por ese recuerdo esa persona sigue mostrando una actitud de indefensión. Bueno, pues toda esta violencia social e institucional que nosotras recibimos hace que al final sí que podamos acabar interiorizando esa indefensión, ¿de acuerdo? Porque acabamos introyectando ese concepto de personas que se merecen el castigo, que no tienen derecho a una autoestima, que no tienen derecho a una estima por parte de los demás, que no tienen derecho a una defensa, que no tienen derecho a tener derechos, ¿de acuerdo? Luego, otro factor que puede provocar depresión, la falta de respaldo social y de vínculos, ¿de acuerdo? Y esto también puede acabar generando más soledad, más aislamiento, porque pues no queremos estar en entornos donde la respuesta que se nos da es de rechazo y es de discriminación. Esto al final puede acabar generando aislamiento. Luego, la tríada cognitiva de Beck. Esta es una teoría de Beck que dice que la depresión está originada por tres factores. Un concepto peyorativo de uno mismo, concepto peyorativo del mundo y una falta de, digamos, proyecto de futuro, porque también el futuro se ve como algo peyorativo. Obviamente, las consecuencias del estigma hacen que nuestro autoconcepto pueda verse afectado, que las relaciones, o sea, el mundo se puede volver también un lugar bastante hostil y que todo esto haga que afecte a nuestro proyecto de futuro, ¿de acuerdo? ¿Todo esto puede conducir a la depresión? Sí, puede conducir a ideaciones suicidas, a conductas autodestructivas, a reducir las conductas de autocuidados y en última instancia las adicciones, sí que lo puede provocar, pero tenemos que ver cuáles son los factores que hay detrás. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, que es otro trastorno que se utiliza contra nosotras para desacreditarnos, no para ayudarnos. Para que se dé un trastorno de estrés postraumático, la persona tiene que haber vivido una circunstancia de violencia extrema en la que su vida corría peligro, o haberla vivido ella o haber sido testigo de cómo otra persona la estaba viviendo, ¿vale? El simple sexo sin deseo no produce trastorno de estrés postraumático, ¿de acuerdo? Y os recuerdo, mi trabajo de fin de grado tiene una bibliografía de 3 páginas y en ninguno de esos estudios vi que el sexo sin deseo provoque trastorno de estrés postraumático. Para que se dé este trastorno en un contexto de prostitución tiene que haber unas circunstancias de violencia muy fuertes, que la vida de esa persona esté amenazada, que haya una verdadera coacción, que haya una violencia real, física, no una violencia simbólica.
una violencia real, física. El sexo sin deseo, dependiendo de la persona, dependiendo de su estructura, dependiendo de sus vivencias, dependiendo de sus recursos, puede generar malestar, ¿de acuerdo? Pero no un trastorno de estrés postraumático. Y vuelvo a decir, dependiendo de la persona, porque es que yo recuerdo que las trabajadoras sexuales somos un colectivo muy diverso y heterogéneo. Y yo que estuve años sacándome el grado de psicología, cuando veo que se diagnostica a un colectivo tan heterogéneo así a la ligera, digo, ¿dónde está toda la metodología? Porque para diagnosticar a una sola persona hay que pasar un proceso, hay que tener una entrevista con ella, hay que pasarle unos test, etc. Entonces, con qué seriedad científica se está psicopatologizando tan a la ligera todo un colectivo y además no para ayudarlo, ¿no? Pero bueno, el hecho de que una persona haya pasado una situación traumática tampoco tiene por qué generar un trastorno de estrés postraumático. Pues dependerá de si, por ejemplo, esta persona tiene una serie de factores protectores o no los tiene, como por ejemplo la resiliencia, el temperamento, el apoyo social, las redes. ¿El estigma puede interferir en estos factores? Sí, en el apoyo social o también en la resiliencia, al inculcarlos la imagen de que somos unas víctimas. Eso también puede hacer que la persona acabe interiorizando ese discurso y de cara a una situación traumática, ella misma invalide esas herramientas que tiene para regenerarse, ¿de acuerdo? Que todas estas circunstancias aversivas pueden llevar al consumo de sustancias, pues puede ser, pero también, vuelvo a decir, tendríamos que ver el perfil de la persona, tendríamos que ver la historia de vida, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿las trabajadoras sexuales estamos destinadas a padecer trastornos sí o sí por estas circunstancias aversivas? No, no. Y de hecho hay una serie de factores que pueden hacer que nosotras respondamos de una forma distinta, ¿de acuerdo? Como puede ser la deconstrucción del estigma. Ante, por ejemplo, la disonancia cognitiva que puede generar nuestro rol de prostituta con otros roles, que es lo que he explicado al principio, tenemos dos opciones. O bien ver la identidad de prostituta desde esos roles socialmente admitidos y decir que lo que hay que hacer es solucionar esa prostitución, o bien también cuestionar los roles socialmente admitidos, que es lo que tendría que estar haciendo el feminismo radical, y decir, es que a lo mejor la solución no es la redención. A lo mejor la solución no es que las putas encontremos a un marido que nos valide socialmente, ¿no? Y nos redima y nos haga vernos como personas aceptables para la sociedad. Pienso, no sé. Entonces, otra opción, otra herramienta es la creación de redes de apoyo, y esto se hace también mediante la desestigmatización, mediante el ver que el trabajo sexual es un trabajo y no una etiqueta negativa en la que proyectar el propio malestar, el propio estigma en la otra. Se hace mediante la sororidad. También creación de esas redes de apoyo frente a posibles violencias y la politización como forma de canalizar nuestra impotencia. Pero lo que seguro que nos ahorraría muchísimo malestar es un cambio legislativo, ¿vale? Que nos reconociera como sujetos de derecho y que nos reconociera como trabajadoras y que no nos expusiera a tantísima violencia. Y también un cambio del discurso social frente al estigma. El otro día, el 25 de noviembre, Médicos del Mundo sacó un informe diciendo que, claro, la prostitución tiene unas consecuencias psicológicas muy negativas. Para empezar, citaron a Melissa Farley. Melissa Farley es una estudiosa de la prostitución que ha sido desacreditada por la misma comunidad científica, entre otras cosas, por sesgar los estudios. ¿Qué dice este informe? Dice que el 25% tienen buenas condiciones de salud mental. Nos podríamos preguntar por qué este 25% sí tiene esas buenas condiciones de salud mental si también ejerce la prostitución, ¿no? ¿Qué herramientas simbólicas, legales, sociales y materiales proporcionarían esta buena salud mental? Entre la sintomatología que expone Médicos del Mundo viene ansiedad y dificultades para concentrarse, problemas frecuentes de memoria, dificultades para concentrarse en las tareas cotidianas, tristeza, ganas de llorar, apatía, miedo constante, asco, pensamientos recurrentes e intrusivos, pérdida de autoconcepto y autoestima, dificultad para establecer relaciones de confianza e intimidad.
Yo creo que después de lo expuesto nos podríamos preguntar cuál de esta sintomatología viene del estigma y aún así analizarlo persona a persona y no dar por hecho que la prostitución ya genera una condición de víctima de la que no se puede salir. Más que nada porque Médicos del Mundo recibe 7 millones de euros anuales del Estado. Médicos del Mundo fue una de las asociaciones que Irene Montero incluyó en el Plan Camino. Está destinando buena parte de esos fondos a campañas con influencers y yo me pregunto cuántos de esos fondos van destinados a proponer salidas laborales a las personas que no quieren estar ahí, ¿no? Es decir, ¿para qué se utiliza ese malestar que se ha recogido en ese informe? ¿Para mantenernos en una condición de víctima? ¿Para qué? ¿Para seguir diciendo que ellos son muy necesarios? Esto es lo que yo me pregunto y me pregunto hasta qué punto es ético recabar esta información para luego hacer qué exactamente, para utilizarla para un posicionamiento político. Otras de las cosas que dice el informe es: en los momentos iniciales de la intervención no identifican el impacto de la prostitución en su salud mental y emocional. Sus demandas en los espacios de acompañamiento tienen que ver con las dificultades para dormir y descansar y conflictividad en las relaciones familiares y o de pareja. Hay que tener en cuenta la disociación como consecuencia de la violencia y como estrategia de supervivencia ante situaciones traumáticas. Es decir, la persona va con una demanda porque tiene problemas de pareja, porque tiene dificultades para dormir y al final esa demanda no es respetada. La atención siempre se deriva hacia aquello que la psicóloga o el psicólogo creen que es la fuente del malestar. Yo que he estudiado psicoterapia humanista, nosotras lo tenemos muy claro. Lo que la persona, el paciente o cliente, como queramos llamarle, viene a trabajar a consulta, eso es en lo que se tiene que centrar la terapia. No nosotros adoptando un lugar de poder y un lugar de experto, porque el mayor experto en una persona es ella misma. Y ya sí que voy a acabar. Voy a traer unos testimonios de países abolicionistas que los podéis encontrar en informes de Amnistía Internacional. Suecia, dice: llegó a casa un tipo bajo que llevaba una navaja. Yo le abrí la puerta, en la casa éramos 9, nos amenazó con una navaja y nos robó el dinero y los teléfonos. Nos obligó a mantener relaciones sexuales con él. La policía tardó 2 o 3 horas en llegar. Nos llevaron a todos al hospital y nos buscaron un hotel para 2 noches. Luego volvimos a casa y 2 días después el arrendador nos echó a la calle. La policía lo presionó. Nos dio medio día para irnos. Estuve deambulando por Oslo durante horas con mi equipaje, hasta que encontré un lugar donde quedarme. Argentina, otro país abolicionista. La gendarmería, Policía Federal Militar y las fuerzas de seguridad aeroportuaria llamaron a la puerta y mientras estaba por abrirla la rompieron con una porra. Ingresaron con luces y armas y llevaban puestos cascos. Me obligaron a acostarme boca abajo sobre el piso y me ataron las manos mientras me apuntaban con las armas. Lo mismo hicieron con todos los demás. Después nos obligaron a ir abajo y a quedarnos ahí mientras tomaban todo lo que podían del departamento. Las legislaciones abolicionistas provocan estas situaciones de gran violencia y gran violencia institucional y ahora nos vamos a preguntar si estas situaciones no pueden acabar derivando en traumas y a su vez en trastornos. Ya está, muchas gracias. Unas viviendas desde el 2005-06 y parece ser que a partir de allí las putas que trabajamos allí somos las grandes invasoras del sector, pero siempre hemos trabajado en Villaverde. Básicamente yo me inicié en el trabajo sexual o prostitución, como gustéis, en el año 97 en la Casa de Campo. Fue en el año 1995 cuando un gobierno socialista despenalizó la prostitución. O sea que el régimen franquista lo tenía pues criminalizado y fue un gobierno socialista el que la despenalizó. Yo llegué en el 97 y sé lo que es trabajar bajo las condiciones de despenalización, donde la policía por lo menos era respetuosa. No incidía en nuestro trabajo ni nos interrumpía cuando estábamos pactando con los clientes. Solamente el único problema que teníamos en aquellos tiempos, y lo recuerdo porque yo no tenía documentación, no tenía regularizada mi situación, era la ley de extranjería que se la perseguía tenazmente ya desde aquellos días. Y menos mal que en esos tiempos no existían los CIES, que son los Centros de Internamiento de Extranjerías. Íbamos todo el mundo a comisaría y ahí pues nos abrían expedientes para poder
seguir el cauce y en algún momento dado, pues cuando procedía jurídicamente, se nos expulsaba del país. Pero hasta que eso llegara, pues nosotras podíamos continuar en libertad. Hoy en día eso ha cambiado, la ley de extranjería cada vez la han ido revisando y la han ido acotando para que en cualquier momento en que a una persona se le encuentre en estado de irregularidad, pues directamente se la lleven a los CIE y ahí esperar pues cualquier vuelo caliente. Mi charla prácticamente es una visión de qué es lo que ha pasado en los últimos 25 años y es lo que yo llamo el curioso modelo prohibicionista, regulacionista en el que se ha embarcado el Estado español en materia de prostitución. Siempre se nos ha dicho de que con la despenalización que la prostitución estaba en una situación de alegalidad, o sea, no era prohibida, pero tampoco era aceptada, ¿no? O sea, en ese limbo nos movíamos. Pero a finales de los 90, a comienzos de los 2000, resulta ser que la patronal del Alterne, los señores de los clubes, macroclubes, ellos se autoorganizaron y se reconocieron jurídicamente. Algo que no ha pasado con las trabajadoras sexuales, pese a que en el territorio español había organizaciones como Etaira, que era una organización, una ONG sin ánimos de lucro, feminista, que luchaba por los derechos de las trabajadoras sexuales y la autoorganización de las trabajadoras. Yo, desde mirando hacia atrás y por experiencia, nunca vi a ninguna asociación hablando sobre qué derecho podíamos tener las personas que estábamos trabajando ahí. Siempre la mirada de todas las asociaciones que nos asistían era esa mirada pues de tutelaje, esa mirada de con misericordia de la pobre víctima y tal, que nos invitaban pues a coser, a invitar a coser a sus talleres de costuras, a lo cual algunas compañeras sí asistieron a esos talleres precisamente, pero con el ánimo no de salir de la prostitución, sino de aprender a coser y hacerse sus bragas y sus ropas cookies para el trabajo. Pero sin embargo, a las propias organizaciones tampoco les importaba eso, simplemente ya tenían allí el cupo de mujeres que estaban rescatando mediante la costura. Resulta ser que, recuerdo yo en aquellos tiempos, comenzaron a haber una serie de hostigamientos a la prostitución callejera. Y es precisamente la patronal de los clubes del Alterne los que estuvieron muy encantados de que así sea, de que se persiguiera la prostitución callejera. Yo recuerdo que haber visto titulares como que siempre dábamos mal aspecto, que no se podía consentir, y sobre todo cuando trabajamos en la Casa Campo, el pretexto para sacarnos de ahí de la zona era precisamente esa mirada de que contaminábamos el sitio por cuestiones ecologistas, pese a que hubo en Madrid un alcalde que sí estuvo dispuesto a designar una zona para que nosotras pudiéramos trabajar y que las asociaciones que trabajaban con nosotras nos pudieran atender y hacer sus labores asistencialistas, pero eso quedó en el cajón del olvido y nunca se realizó. Se nos echaron de la casa a campo y evidentemente muchas de las compañeras comenzaron a asistir pues a la propia ciudad, a Montera y tal, y esto generó ya un fuerte conflicto con los señores de los comercios, y así fue como la primera manifestación de mujeres trabajadoras sexuales pues salieron en aquellos años, a principios del 2000, demandando pues un sitio donde poder trabajar, la negociación de espacio que decimos, un sitio donde pudiéramos trabajar sin molestar ni ser molestadas. Pero paradójicamente esas cosas nunca se han ido dando y siempre se han ido cercando el coto y expulsando a las mujeres pues a sitios donde no podamos ser vistas, donde no estemos
vista, porque si hay algo que tiene la prostitución callejera es precisamente que es la más visible. Y sin embargo, por experiencia propia, puedo decir que es la más autónoma que hay, porque nosotras no necesitamos de chulos. Y la ley de extranjería, sobre todo por mi propia experiencia, y la ley de extranjería que está allí, la policía de la UCRIF, que es la Unidad contra los Delitos Falsedad documental. y ¿cómo? Falsedad documental. Esa falsedad documental es la que ha aplicado la ley de extranjería. Entonces, a nosotras siempre nos han hecho en la calle registros, quiénes somos, dónde vivimos, qué documentación tenemos. Y que las compañeras que no tienen documentación se la llevaban directamente, luego ya los días que comenzaron pues a ser muy tajantes en ese sentido, porque antes íbamos a las comisarías. Pues han habido ciudades que han empezado también a blindarse contra la prostitución callejera, y es precisamente las normativas municipales que los pueblos, las ciudades han ido acotándose para que no podamos trabajar en estos sitios. Fue en el 2015 cuando una ley que recuerdo tanto se había dado en el 2007-2008 en la ciudad de Barcelona, que era precisamente una ley de convivencia donde se barrió a toda la prostitución callejera. Esa ley le gustó a un ministro del PP y la quiso ampliar a todo el territorio español. Y esa ley fue conocida, es la Ley de Seguridad Ciudadana, muy conocida como la Ley Mordaza. Esta ley, pues, entre las cosas que prohíbe, aparte de socavar la manifestación de los colectivos sociales, la protesta social, pues también contempla la prohibición de los servicios sexuales en la calle. Ya no solamente a nosotras se nos multa por ofertar los servicios, sino también a los clientes por demandar. Pero resulta ser que en la práctica también hay un artículo que se llama desobediencia civil. ¿Esto qué significa? Significa que cualquier agente de la policía nos puede venir y nos puede decir, ¿sabes qué? No te puedes parar aquí, que de hecho eso ha pasado, te tienes que ir. Y si no le obedecemos, evidentemente él regresa y nos pone una multa que son de 600 euros, que si la podemos pagar antes del plazo previsto, pues nos acogemos al 50%, o sea, son faltas administrativas. Muchas de las compañeras han perdido sus papeles, sobre todo las compañeras que tienen permiso de residencia, que al no hacer frente a estas multas, pues se encuentran con estas deudas, que ya pasó también en Barcelona. Compañeras que estaban embarcadas en hipotecas, estas multas generaron deudas que ya no pudieron pagar ni sus pisos y perdieron sus hogares. Pues también ha pasado en Madrid, que es la ciudad que a mí me toca porque es donde he trabajado. Muchas compañeras han perdido al momento de renovar su NIE, pues se han encontrado que tienen estas faltas administrativas, estas multas, y evidentemente se les ha negado la renovación de sus papeles. Pues para invisibilizar que a las mujeres se les está multando, pues el artículo que se utiliza es la desobediencia a la autoridad, tal cual como cuando se quiere ir a socavar un desahucio y que van las organizaciones sociales a no permitirlo y a las personas se les coge y se les multa por desobediencia a la autoridad. Pues esa es la manera en cómo a las prostitutas se nos ha invisibilizado, y ahí estamos en ese cajón desastre donde nos multan, y a los clientes también. Y esto ha traído una fuerte consecuencia que lo explicó la compañera Carolina, porque muchas hemos visto mermado no solo nuestros ingresos, sino también nuestra seguridad. A muchas compañeras que están más pendientes de que la policía venga
y la puede multar, no solamente ella, sino también el cliente, y posiblemente para evitar que eso suceda, las compañeras ya nos filtramos con quiénes nos podemos ir. Y evidentemente al marcharnos, al alejarnos de los sitios donde nosotras íbamos a ocuparnos, que podían ser sitios seguros que coincidimos con otras compañeras, nos alejamos más y hemos sido víctimas de los robos y de los atracos, porque las cosas como son, utilizamos dinero físico, que somos ese caramelo goloso para cualquier delincuente. Así que nos ha perjudicado demasiado y se puede decir que ya con lo que ha pasado del COVID, con el confinamiento, la calle está herida de muerte. La prostitución callejera está herida de muerte. Entonces, en este periplo lo que hemos visto es cómo se ha quitado la calle de en medio. Ahora, con la ley del CSI, que ha promovido el ministerio de Irene Montero, también que era una ley que podía haber sido muy buena sobre el consentimiento. Sin embargo, para las trabajadoras sexuales esta ley no contemplaba el consentimiento, porque según sus construidos teóricos, nuestro consentimiento está viciado. O sea, todas las mujeres pueden consentir menos las putas. ¿Por qué? Porque recibimos dinero y ya el dinero pues como que lo mierda todo, como que lo jode todo, y ya nuestro consentimiento está viciado. Entonces, en esa ley pretendieron, nunca mejor dicho, con nocturnidad y alevosía, pusieron unos artículos sobre prostitución y trata, donde se tocaba la tercería locativa. ¿Esto qué significa? Que se prohibía a las trabajadoras sexuales cualquier sitio que pudiéramos nosotras poder alquilar, sobre todo ya no las prostitutas callejeras, sino las compañeras independientes que en algún momento dado deciden atender a sus clientes y van y alquilan pues una habitación para recibir. Pues todo eso se estaba prohibiendo con lo que se dice la tercería locativa. Nosotras, que ya si algo nos ha enseñado el feminismo es a reconocer también las violencias, porque las putas también somos feministas, es a reconocer la violencia, y por las experiencias vividas ya sabíamos lo que esto significaba, que posiblemente a todas las putas se nos podía expulsar de nuestros hogares, porque donde quiera que estemos nosotras podíamos haber sido expulsadas. Me quedan 2 minutos y quiero ser concisa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que todas las leyes que se están haciendo, y muchas, ya sean leyes mordazas, normativas municipales, tercerías locativas, lo que están ahogando es la prostitución independiente, libre de todas las mujeres, en donde nosotras no vamos a poder ser elegidas. Y nos estamos encaminando a un modelo extraño y curioso en el Estado español, que es un modelo prohibicionista, porque prohíbe precisamente este tipo de trabajo. Y regulacionista. ¿Por qué regulacionista? Porque sí va a seguir existiendo la prostitución, pero ¿en dónde? En los sitios de los clubes, macroclubes, pisos, donde se van a tener que las compañeras dejar de ser independientes y trabajar para esa patronal que desde el 2004 está siendo reconocida. Y sin embargo, las organizaciones de trabajadoras sexuales, lo que hemos visto es una bestialidad que se ha cometido contra nosotras. Véanse el caso que pasó con la creación del sindicato Otras, cómo se nos sentó en el banquillo de los acusados, porque se nos acusó de proxeneta por simplemente crear un sindicato que precisamente defienda a las mujeres que trabajan para esa patronal, porque al fin y al cabo en la calle no tenemos nosotras patronal. Pero qué curioso que cuando en la ley del CSI, que no se logró salir adelante lo de la tercería locativa, porque decía uno de los artículos, aún hasta con nuestro consentimiento. O sea que no se nos podía a nosotras alquilar ningún espacio. Y me gustaría que en el turno de preguntas, si queremos, ahondamos más sobre este asunto. Pues para poder lograr tramitar esta ley, se pactó, y el PSOE luego con el PP
se la llevaron aparte, que al día siguiente la presentaron, pero que no salió adelante porque la legislatura se cerró con la disolución de las Cortes. Pero ¿qué resulta ser? Que con esta ley del CSI lograron meter la prohibición de los anuncios para que las compañeras independientes que estamos viendo que utilizan, que alquilan un sitio para atender, no puedan anunciarse. Con esto, en ningún momento han acabado con la prostitución, la han precarizado más. Y cada vez lo que hemos visto es que siempre ha habido un movimiento hegemónico que le ha dado pie al poder para que las mujeres que quieran autogestionarse no puedan trabajar. Y sin embargo, la patronal sí esté bien reconocida. Sin ir más lejos, hay un documental que lo ha escrito una realizadora llamada Mabel Lozano, que se llama El Proxeneta, que es un señor, un empresario que en algún momento dado hizo cosas, y cuando lo sentaron para juzgarlo, lo que hizo fue colaborar con la policía, y esta señora va y le hace un documental y un libro y tal, y se han dedicado a hacer firmas, incluso hasta con el Ministerio de Gobierno y una ilustre víctima superviviente de trata han perdonado a este señor, que resulta ser que este señor, según El Español, que hay un artículo, se llama El Proxeneta de Mabel Lozano, ha vuelto a las andadas. O sea que ya una vez que él está exculpado de todo y perdonado por el statu quo, vuelve a las andadas. ¿Por qué? Porque como él dice que en materia regulacionista está todo atado y bien atado, y hasta pretende hacer hasta... O sea que lo tiene otra vez montado, y sin embargo, a nosotras, a las que estamos luchando por nuestros derechos, se nos ha acusado de proxenetas, y se nos ha afeado y se nos ha troleado toda nuestra lucha, y en este caso yo como miembro de AFENTRA se nos ha incluso negado el derecho de asociación. O sea, para que vean cómo la lucha por nuestros derechos se ha ido troleando, y todo esto con aval abolicionista. ¿A quién han favorecido todos estos posicionamientos? A esa gran patronal que está allí. Y a ese es el camino que estamos siendo abocados de la prostitución en el territorio español. Un modelo híbrido de prohibicionismo y regulacionismo. O sea que todas estas medidas que han hecho nunca han sido con el afán de ayudar a las mujeres, sino más bien llevarnos y darle esta actividad que ha sido muy de las mujeres, que es la prostitución. Porque como tú dijiste una vez, si la prostitución hubiera sido cosa de hombres, ese abolicionismo ya lo hubiera reclamado como autodeterminación de la sexualidad. Estoy dispuesta a que ustedes hagan todas las preguntas que sean. Muchas gracias. Por favor, preguntad, que a eso hemos venido. Por eso dura un cierto, las exposiciones intentamos que sean muy breves para que por favor habléis vosotros, vosotras y vosotras. Un apunte solo sobre lo que ha dicho Ninfa. Este señor no era un empresario, era un proxeneta. Sí. Para nosotras hay una diferencia entre una persona para la que tú trabajas, pero te puedes ir en el momento en que tú quieras, a una persona que te retiene ahí de forma forzada porque considera